Bueno, buenas tardes. Para nosotros es un placer contar con la presencia de Graciela Ramos, una escritora cordobesa, egresada de la Universidad Católica de Córdoba, que transitó el área de marketing, de venta, hasta que dijo, no, lo mío es la escritura, la literatura. Es autora de las novelas Malón de Amor y Muerte, Lágrimas de la Revolución, La Capitana, Los Amantes de San Telmo y La Boca Roja del Riachuelo, con la que renovó el género romántico a través de las historias de los siglos XIX y XX, ¿no? Con protagonistas mujeres insertas en un contexto histórico de nuestro país que desafían las vicisitudes de la vida. Todas sus novelas han sido declaradas de interés cultural y bueno, ahora en esta ocasión desde Villa Allende, donde actualmente reside junto a su familia, nos recibe virtualmente, nos permite entrar a su casa para hablarnos de su nuevo libro, La Patria de Enriqueta. Y es un placer para nosotros porque esta noche es la noche de inauguración de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, la 8ª edición, que lleva por nombre Edith Manera y cuyo lema es Palabras que tienden puentes. Bueno, muchas gracias, Graciela, por permitirnos esta conversación, esta presentación del libro virtual, porque no tenemos otra modalidad en estos tiempos, ¿no? Bueno, hola Cari, hola a todos. Sí, la verdad que sí. Yo extraño mucho. Justamente esta tarde pensaba, digo, estaría ya en Carlos Paz, conversando con todo el mundo, reencontrándome con todas mis lectoras. Pero bueno, buscándole la otra vuelta, hoy la Feria del Libro de Villa Carlos Paz está abierta a todo el país, porque cualquier persona de todo el país puede ingresar y estar con nosotros, ¿no? Esa, digamos, que sería la parte linda de esto que nos tiene encerraditos, ¿no? De esta pandemia mundial, Sí. que bueno, nos obliga a reinventarnos, y qué bueno que ustedes han hecho todo este trabajo tan precioso, y bueno, podemos estar, aunque sea virtualmente, conversando y teniendo los libros vivos, que eso es genial. Bueno, Muy contanos, precioso. estuve leyendo La Patria de Enriqueta, no la terminé todavía, pero me encantó y hablábamos antes de la entrevista de este contexto histórico que remarcás. ¿Cómo se gestó La Patria de Enriqueta y cuál es el contexto histórico que elegiste para este personaje? Bueno, la Patria Enriqueta viene a ser como, acá la tengo conmigo, mi Enriqueta, que me da tantas satisfacciones, a pesar de que me estresa tanto, me estresó tanto cuando la escribí. Es una novela que cierra una saga, podría decirse de alguna manera, de mis últimas 3 novelas, Los Amantes de San Telmo, La Boca Roja del Riachuelo, y con La Patria Enriqueta es como cierro como una época, que de hecho cuando terminé de escribir La Boca Roja del Riachuelo, termino tan intensa, porque soy intensa para escribir, que dije, bueno, basta, no hago más novela histórica, no cuento más nada, no interpreto más historia. Mentira, a los 5 minutos ya estaba con Enriqueta dando vueltas en mi cabeza, así que con ella termino y concluyo contando todo lo que fue la década del 30, ¿sí? Todo lo que pasó en la década del 30, que hay muchas cosas que en realidad nosotros, en realidad no están muy conversadas, y bueno, como es, digamos, como un denominador en todas mis novelas, me fui a buscar toda la información para poder apoyar, digamos, y para poder complementar todo lo que cuento, que es bastante, que es mucho. De hecho, mis lectoras me dicen, yo no sabía que había pasado tal cosa, yo no sabía que en esa época, porque claro, uno dice la década del 30 y es una década muy progresista, pero bueno, hay mucha historia por detrás también, que es lo que yo Mucha quise contar historia acá. y también el primer golpe militar que sufrimos en la Argentina. Y lo Sí, particular que tiene tu narrativa es que tus personajes son activos, han sido partícipes de la historia. No es que es el contexto simplemente, ¿no? sí, 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 como charlábamos recién que me decías, no son justamente los adinerados, los patriarcados, los de clase alta, sino que es la gente común, el inmigrante. Otra de las bases de mis novelas es la inmigración, el inmigrante que llegó
y que se instaló y comenzó a trabajar, y bueno, y cómo todas estas leyes, estos gobiernos, este primer golpe de Estado, van afectando, digamos, sus vidas. Esa es la mirada, ¿no? O sea, desde allí cuento todo lo que pasa en la década del 30. El primer golpe, como todo lo que sucede, que por eso digo en las otras dos novelas anteriores. De hecho, Enriqueta es hija de un obrero que muere en la Semana Trágica, que la cuento en La Boca Roja de Riachuelo, y de allí continúa, ¿no? Ella y su mamá. Ellas dos, en voz de ella, más que nada, cuento todo lo de la década del 30, que es bastante Y el muy origen extenso. de instituciones como la CGT. Pero antes de meternos un poquito en eso, y en este sentido que estás diciendo, nunca habían, digamos, merecido los versos de Lito Nevia cuando dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere Hay oír, otra que oiga. historia. Y me Siempre. pasó esto cuando leí La Patria de Enriqueta, porque desde tus personajes se puede rescatar la otra historia. Sí, mira, justamente, por eso cuando yo empecé a escribir mi primer novela, a mí me gusta mucho la historia. Y una gran amiga, Reina Carranza, me decía siempre, usted tiene que rascar la tierra porque la historia oficial siempre la cuenta el que gana. Hay que ver todas las versiones. Y bueno, y en esta novela justamente cuento toda la otra historia, la que nadie conoce, por ejemplo, que la Villa Miseria en la Argentina, la primer Villa Miseria en Argentina nace en la década del 30, que es una cosa increíble, que es lo que es hoy barrio 31, ¿no? La que está detrás de Retiro. Y nace en manos de inmigrantes que no llegaban a pagar sus alquileres, o sea, toda una historia que no transita los libros, que no transita, que no se conversa tanto, porque la verdad es que nos avergüenza, no nos gusta, siempre nos gusta contar que somos los mejores y que todo lo que pasó es genial, y bueno, no es así, y acá está toda la otra parte, justamente. Contanos ahí en ese contexto, ¿quién es Enriqueta? Enriqueta es una chica que es hija de este señor que muere, un obrero que nace, que muere en la Semana Trágica, y que queda ella y su mamá. Su mamá es una también inmigrante que está cansada. Ella, el único objetivo que tiene es que su hija estudie para que pueda salir de estas líneas de inmigrantes que llegan, que trabajan, que mueren y que no logran en realidad a lo que ellos venían, ¿no? Por un progreso, por una vida mejor. Entonces está enfocado en eso, y lo que hace es llevarla a todos los lugares donde ella puede estudiar, aprender, aprender, aprender. Por eso es primero una nena y después una jovencita muy humilde, pero muy culta, porque estudió y porque leyó desde muy chiquita de la mano de su madre, ¿no? Que la llevó a la primera casa del pueblo. Esa casa, yo fui a Buenos Aires, busqué la dirección ahora de la Casa del Pueblo, que fue tan importante para tantos inmigrantes, que la creó Justo, el Justo bueno, digo, porque hay varios Justos en la historia. En unos pasitos más adelante está el otro Justo, Agustín Justo, este es Juan B. Justo, el esposo de Lanteri, que también es una mujer impresionante, y que bueno, que ese es también otro de los temas que toco en el libro. Bueno, y esa casa, la Casa del Pueblo, les enseñaban, tenía una biblioteca de una cantidad enorme de libros. Ahí se editó La Vanguardia, el diario La Vanguardia, durante mucho tiempo, y la mamá de Enriqueta la lleva ahí. Cuando inauguran, van las dos con sus vestidos nuevos, sus zapatitos más nuevos, a la inauguración de esa casa, que era de 3 pisos, y que hoy es un terreno baldío, porque esa casa, en un bombardeo en la época de Perón, no recuerdo bien el momento ni la situación, la cuestión es que boom por los aires, y bueno, y quedó, y nunca se recuperó nada. Una pena y una lástima. Bueno, como esas instituciones había muchas, que son las que yo cuento acá en La Patria de Enriqueta, ¿no? Y que sirvieron a tanta gente. La gente que, los abuelos, los bisabuelos que estuvieron en esa época, ellos lo recuerdan, pero es como Sí. que les digo a mis compañeros, ¿no? Toda esta cosa de la inmigración se nos va de las manos, porque nuestros hijos ya son hijos de la tecnología, de otra historia, y ya no viven con nosotros con esos recuerdos de las comidas, de las fotos,
de sentir todavía emociones acerca de todo esto, ¿no? De nuestros inmigrantes. Recatar un poco la memoria de nuestros Exacto, inmigrantes exacto, y de cómo exacto. podían acomodarse en lo que era este país, en su historia. Y Enriqueta empieza a tener contacto con la literatura porteña, Roberto Arlt. ¿Cómo llegás a Roberto Arlt? La novela empieza con un cuento, La muchacha del atado, muy emotivo, muy Sí. sensible, ¿no? Que permite una empatía y uno podía visualizar, digamos, una escena, la podía ver con claridad. ¿Cómo se te ocurrió conectarlo con la literatura de Las Aguas Fuertes? Y Roberto Ar es un escritor al que adoro, al que estoy enamorada. Igual Enriqueta está enamorada de Roberto Ar y yo también. Estoy enamorada de ese pelo engomado para atrás y ese jopo que siempre, el jopo rebelde que se le caía. Esa época fue una época de mucha literatura, buena literatura, y fue la época de Borges, de Alfonsina Storni, de las Ocampo. Entonces, mi objetivo, siguiendo la línea en la novela, en La Patria de Enriqueta, yo lo que quise hacer es resaltar todos los otros escritores, todas las otras mujeres, porque cuando se habla del Día de la Mujer, enseguida vamos a las Ocampo. Y en realidad había un montón de mujeres Sí, que sí. hicieron un montón de cosas muy importantes por nosotras. Entonces yo lo que hago aquí en esta novela es rescatar todos esos nombres y apellidos y ponerlos. Y bueno, y Roberto Art y Borges, los de Boedo y los de Florida, había todo como una tirantez, porque claro, uno eran los escritores de culto, no discuto a Borges, por Dios, ¿no? O sea, Borges hablaba un montón de idiomas, un tipo muy estudiado, con un tipo de familia diferente. Roberto Art, un hijo de inmigrantes, y él en esa época trabajaba, escribía Las Aguafuertes porteñas para el diario El Mundo. A mí Roberto Art me gusta desde siempre, por ejemplo, qué sé yo, El juguete rabioso, todos sus libros me encantan porque él describe muy bien la época y la describe del otro lado, ¿no? Del lado del inmigrante, del lado de la gente que va a trabajar todos los días. Y bueno, y por eso me gustó hacerle una especie de homenaje, para recordarlo, porque siempre se habla de los mismos autores. Nosotros somos como Es cierto. costumbristas, siempre estamos con 2 o 3 nombres y se acabó. Roberto Ar es un gran escritor, su historia me conmueve, me gusta, y La mujer del atado, que es el aguafuerte que yo elijo para comenzar el libro, describe perfectamente a esa mujer inmigrante, trabajadora, y la cuenta, ¿no? Él, viste, vos viendo decías, Cari, que cuando la leías la veías, a que va y con el pebete en brazos y después el novio y se casa, y esas arrugas que van naciendo mucho antes, que no van en consecuencia con la misma edad que ellas van transitando, ¿no? O sea, una vida pobre, nadie le gusta ser pobre, fea, triste, entonces por eso lo elegí, pero también porque quería hacerle como un homenaje. ¿Vos creés que Sí, tenemos Enriquetas ahora, actualmente, que sí, necesiten que los totalmente. Sí, escritores? me escriben. Sí, sí, totalmente. En todos los sentidos. O sea, Enriqueta, pobre Enriqueta, ¿no? Porque ha pasado de todo en el transcurso de la novela, porque ella es la voz por la cual yo voy contando todo, ¿no? Y bueno, Enriqueta justamente, ella en la novela fracasa 1000 veces y vuelve a intentarlo 1000 veces, que ese es un poco el mensaje. Había gente, y ella lo cuenta también en el libro, había personas que eran más habilidosas que otra o eran más rápidas que otra, por decirlo de alguna manera, y el progreso se iba dando. Entonces, ella constantemente buscaba salir de esa pobreza. Y bueno, hoy en este contexto creo que hay muchas Enriquetas, no solo en la cuestión económica. Enriqueta, yo quise construir un personaje real, por eso es una persona, ella en su pensamiento se desdice consigo misma, tiene que tomar decisiones y se equivoca, porque así es la vida, así somos, ¿no? Somos personas que Seguro. nos equivocamos, por eso quería que la ficción fuese absolutamente real con respecto a su objetividad, su subjetividad, a ella como mujer, las decisiones que tiene que tomar por la edad que tiene. Y bueno, fue todo un recorrido bastante difícil para mí, pero logrado, y sí creo que hay muchísimas Enriquetas, lamentablemente. Y ahora, bueno, un ingrediente importante, la faceta amorosa, ¿no? Ah, Eh, Esos amores imaginarios que ha tenido, ese amor al poeta, pero también el amor real.
Contanos un poquito la trayectoria, porque a lo mejor los lectores van a decir, bueno, pero es una novela que habla solo de historia. No, está atravesada por No. una historia de amor. Hay un personaje que adoro, que es Filomeno, que es uno de mis personajes preferidos, que no me escuchen nosotros, porque en Filomeno yo veo, qué sé yo, veo a mis abuelos cuando eran chiquitos, ¿no? Con la gorra, las bermudas, con el ceño fruncido, y la historia de amor, y bueno, y los amores en su vida también, como ella, que eso es lo que yo decía recién un poquito de, ella es una persona real, entonces toma algunas decisiones bien y otras no tan bien, y algunas decisiones las toma con el corazón, otras con la panza, y bueno, hay una historia de amor, hay muchas historias de amor dentro de esta novela. Y bueno, y la historia de amor entre ella y otro personaje, bueno, no lo quiero spoilear, hay una historia de amor divina, chicas y chicos, no quiero contar, porque si les digo lo que pasa, les voy a contar. No hay que pero hay una contarlo. historia de amor, hay una historia. En realidad no hay una historia de amor, hay varias historias de amor, y hay varias historias que en esa época eran muy cuestionadas, ¿no? Y ellos los van resolviendo de una manera, de otra. Hay engaños, hay desengaños, hay un desengaño muy Están grande. condicionadas también por todo este contexto histórico, ¿no? Que nos atraviesa, como Sí, la vida real. como la vida real, ¿Qué, como la qué vida. pesa más en la narradora, o mejor dicho, en la escritora? ¿La parte histórica o las historias de amor a la hora de escribir? No, en realidad me pesan mis personajes. Yo trabajo mucho con los personajes. El contexto histórico está, o sea, digo, voy a escribir sobre la década del 30, listo, elijo los momentos, que en este caso siempre son los momentos que no son tan conocidos, por decirlo de alguna manera, y después lo más importante es el personaje, porque es el personaje el que me cuenta la historia. Justo estoy dando unos talleres de literatura creativa ahora y conversaba esto con las chicas y me decían, no puede ser, sí, es el personaje el que cuenta la historia. Es Enriqueta la que me va a decir cómo se va a enamorar, de quién se va a enamorar. Yo tengo que construir a Enriqueta. ¿Qué es construir a Enriqueta? Es esta chica en ese lugar, con esa mamá, con ese papá, el contexto de vida que tiene, dónde vive, con quién conversa, porque a ver, tuve que construir una Enriqueta culta en una villa. Entonces hubo que haber algo para que eso sucediera de esa forma. Entonces, yo trabajo más con esa construcción del personaje y después él va a caminar la historia y va a interpretar la historia, ¿sí? Y en base a eso se va a ir desarrollando. Un amor, por ejemplo, otro de que me dicen a veces mis lectoras las historias de amor. La historia de amor, todos amamos, todos engañamos en todas las épocas, pero había modismos, había culturas, había distintas formas. Por ejemplo, en la década del 30 no estaba admitida, qué sé yo, como nosotros, la voz de la mujer, como ahora. Y un poco más atrás tampoco. Mis primeras novelas, las mujeres eran muy maltratadas. ¿Pero por qué? Porque el patriarcado era una ley en ese momento, y estaba todo bien y así era. Entonces, los personajes van caminando los momentos históricos y ellos van contando lo que va pasando en su corazón, en su vida. En el contexto de la Feria del Libro de Carlos Paz vamos a tener la oportunidad, Dios mediante, de ver qué pasa el año que viene, de poder hacerlo presencial para poder tenerte de nuevo y presentar estos nuevos trabajos tuyos. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por esta conversación, por presentarnos a este libro, La Patria de Enriqueta, que invitamos a leer, a aprender de literatura, de historia, aprender a mirar a nuestro país desde otro lugar. Bueno, gracias, Cari. Yo les deseo que tengan una hermosa, por supuesto que voy a estar participando como oyente en toda la feria. Les mando un abrazo muy grande a todos, los extraño mucho a todos, extraño mucho la cuestión esta de poder vernos, conversar, Del no sea por encuentro, el teléfono, y rezo para que todo pase pronto y bien. Bueno, muchísimas gracias, Cari, te mando un abrazo muy especial y a todos. Muchas gracias en nombre de todos los compañeros que formamos parte de la comisión. Gracias y éxitos. Besito para todos. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.